entramos directamente en el primer bloque de preguntas que deberían, aunque entiendo que a veces posiblemente del tema del cerro nos podamos ir al tema del centro comercial, pero a ver si nos podemos ceñir un poco a lo que es la ordenación del cerro de San Bartolomé. Yo les planteé en su momento 3 preguntas que pensaba ir haciéndolas ordenadamente, pero luego decidimos que era mejor plantear las cuestiones, las voy a soltar todas de golpe. Si alguien las quiere contestar en su momento, que las conteste. Y luego ya hay un par de micros inalámbricos por ahí y ya podéis pedir la vez para hablar. Pueden ser vuestras intervenciones, opiniones, sin más, o pueden ser preguntas a cualquiera de los participantes que hay aquí, o simplemente lanzar preguntas al aire, como lo veáis. Es un formato libre que intentaré ordenar, pues veo que en algún momento se nos va un poco del orden, pero bueno, entiendo que lo seguiremos. Las preguntas que había planteado, bueno, eran 3 muy generales también, que bueno, iremos desarrollándolas a lo largo del bloque. La primera es: ¿hasta qué punto consideráis proporcionado la protección del patrimonio para mantener la estructura de una zona degradada? Y si la protección o la protección de qué elementos justificaría el mantenimiento de la morfología existente anterior a esa intervención. ¿Y cómo creéis que se debería de actuar en esas situaciones en las que tenemos pues, esas preexistencias y realmente el área está desordenada y hay que reorganizarla, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio en este caso, ¿no? La segunda pregunta, a ver si consideráis que el resultado final de la ordenación del ámbito cumple con los requisitos que se le exigía en un inicio, pues el mantener lo que eran las preexistencias, el dotarlos de, bueno, pues de una urbanización más acorde a las necesidades del momento, a nivel de equipamientos, etcétera, etcétera. Y la tercera pregunta, un poco unida a la gestión de esta ordenación de San Bartolomé. Y a ver si encontráis algún inconveniente en que el propio ayuntamiento se encuentre dentro de esta sociedad promotora, San Bartolomé y Muñoa, y cómo se valora la iniciativa público-privada en este tipo de ordenaciones o de gestión. Bueno, son preguntas que lanzo. No sé si alguno de la mesa quiere contestar alguna de ellas o hacer alguna reflexión en torno a lo que se ha hablado, o si no, directamente doy el paso al público y el que quiera que intervenga. Solo tiene que levantar la mano y los micrófonos, Edurne tiene uno y creo que Raquel está con el otro. Bueno, pues yo contesto la última. Adelante. La cooperación público-privada. Está bien la cooperación público-privada. Esto es cooperación público-privada. La universidad con el colegio que es privado. Y en estas situaciones el problema es que siempre, yo creo que parece que soy aquí, la sensación es que la privada siempre gana. O sea, busca a la administración porque le favorece todos los caminos, pero al final si hay un problema acaba comiéndose la administración, que somos todos, ese resultado. Tenemos el Yumbe, por ejemplo, ¿no? Y esa es la sensación que me da. Es verdad que ha funcionado también y funciona, o sea, no quiero ser tan trágico, ¿no? Pero, bueno, antes comentábamos Ivonne y yo lo de la Viena, en Viena, ¿no? Ahí había también promotores privados en la Viena de la vivienda de alquiler, o en Suecia con el plan del 1.000.000 de viviendas, también estaba la promoción privada. Lo que pasa que aquí parece que, bueno, hay un modelo urbanístico, el de una gestión urbanística en Madrid, que se llama Madrid Nuevo Norte, que es la ordenación de toda la zona de la estación de Atocha, que lleva un montón de años enquistada, y todavía los terrenos no están ni repartidos ni nada, ya ha habido, es cooperación privada pública. Muchos terrenos son de Renfe, otros del Ayuntamiento, otros de la Diputación. Algunos gerifantes de Renfe trabajan ya en la promotora, y el caso es que están buscando un exceso de rendimiento que el sitio no da. Y pasará, pues que al final, pues bueno, no sé, pero vamos, me temo lo peor. Bueno, ya está. Vale, por ahí al fondo. Gracias. Es para dar una opinión. De inicio, en relación con lo que ha suscitado la moderadora, y es la iniciativa público-privada. Que hay muchas cosas que se desconocen
y que no se pueden exponer en 2 minutos, ¿no? Pero esta sociedad se crea en 2008, esta sociedad público-privada, con una participación del ayuntamiento del 37%. La mayoría de la sociedad la tienen los privados porque tenían derechos edificatorios sobre propiedades privadas de las monjas, por ejemplo, o de particulares en el barrio de Amara Viejo. Es una sociedad que se crea, que yo la creo en 2008, para sacar adelante una operación muy compleja que es necesaria porque había una gran degradación en el barrio. Había una necesidad de regeneración urbanística, ¿vale? Por tanto, la sociedad se crea con ese impulso. El ayuntamiento es minoría, tiene ahí los suelos del hogar de transeúnte y además teníamos la necesidad de eliminar, que es un tema importante desde la política y desde también la convivencia, eliminar de ahí el cuartel de la Policía Nacional, que generaba muchísimos problemas de convivencia a las escuelas que había contiguas a ese cuartel, en una situación de terrorismo muy jodida. Segunda cuestión, se ha dado un salto en el vacío porque realmente hasta el año 2011 el Plan General lo que contempla es un respeto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Bilbao y el Supremo de Madrid para que se mantenga el cerro, por lo menos el espacio del colegio, de las monjas, el muro, evidentemente, pues, en fin, la casa de baños, la ladera y lo que era el colegio, el convento, con una serie de elementos, la iglesia, etc. Pero, sin embargo, a partir de 2011 cambia la alcaldía y lo que hasta entonces no habían podido hacer las 4 constructoras que forman parte de la sociedad, 4 constructoras y el ayuntamiento. Como ha explotado la crisis inmobiliaria ya en el 2009, aguantamos el tirón, pero en el 2012 convencen al ayuntamiento, las 4 constructoras, 3 de ellas muy conocidas, de que las previsiones de beneficio no van a soportar esa explosión de la burbuja inmobiliaria en todo el mundo y particularmente en España, y que por tanto hay que generar más jamón. Hay que generar en esa operación más ingresos porque los beneficios igual no se alcanzan los que se habían previsto. Y de ahí surge, a partir del 2011, con la aprobación de una modificación del Plan General que se inicia en el 14 y con la modificación también del PEPUC, que manda narices, se incorporan como elementos que generan nuevos ingresos para las constructoras y para el ayuntamiento el edificio de ASO 22, el traslado, por supuesto, lo que conlleva de la casa de baños, una nueva ordenación del dibujo de los edificios en la parte superior de todos ellos, cambia el dibujo, la ubicación de los edificios, la zona verde, el arbolado, se elimina el colegio como edificio residencial y se convierte en hotel, esas viviendas bajan a ASO 22 y además se genera un centro comercial de 3.500 metros, entonces, cuando se aprueba la modificación del Plan General del 2014 y 15. Dato falso porque realmente los 3.500 metros, lo tenéis en los medios de comunicación, publicado el 5 de diciembre del 2013, para ser más exactos, esos 3.500 metros pasan a ser 8.500 de terciario, más 13.000 de aparcamientos en 5 plantas. Esa es la barbaridad que se comete. Se elimina pues, un espacio que era singular, se elimina una ladera que es zona verde, calificada así en el Plan General anterior y en el actual, pero todo eso es un fraude de ley porque en realidad lo que se hace es aprobar un complejo urbanístico donde la capita de arriba verde se dice que es zona verde, las terrazas son privativas, se construye un edificio de 45 metros de altura, va a haber que eliminar todo el muro de un extremo a otro y luego reconstruirlo en parte, piedra a piedra, excepto los primeros 23 metros que desaparecen porque hay una entrada, un pórtico de entrada al centro comercial, etc. En definitiva, esta es la barbaridad. Las constructoras son las que se impusieron en el año 2013 ante la crisis. El resultado final es, desde mi punto de vista económico, muy beneficioso para el ayuntamiento, que saca más de lo que aportó, y para las constructoras. Pero como no hay transparencia, de esto no se quiere hablar. Esa es la realidad. Y ahí que exprese mi preocupación y mi queja por lo que se está haciendo de este ayuntamiento por parte de casi todas las fuerzas políticas, de casi todas, que son responsables de lo que estamos aquí debatiendo. Eskerrik asko, 4 minutos 53. ¿Alguna otra intervención? Vale, Joseba. Vale, Nuski. Vale, Joseba y luego Xavier. Vale, de acuerdo.
Veo que hemos entrado ya en el tema que, lógicamente, es una consecuencia de todos los antecedentes y de todos los precedentes de que cómo se ha desarrollado este ámbito, porque es un ejemplo máximo, quizá prototípico, de lo que sería el urbanismo visto desde la vertiente economicista. Es un ejemplo total de, tú, Goicoechea, lo has planteado antes de una manera directa o indirecta, es el urbanismo en el que es cierto, porque además desde la misma ley se está diciendo, y no puede ser de otra manera, la viabilidad económica de cualquier operación urbanística es importante, es imprescindible, si no, no es viable, y si no, no se puede desarrollar. Pero de ahí a cuando la ambición ya es tal que supera los beneficios y cargas, que como se habla desde el urbanismo siempre, beneficios y cargas, cuando los beneficios superan a tal manera o llega a tal extremo de que se ve que es el único resultado, no puede ser más que algo que me gustaría ver el plano, que pusierais el plano de la ordenación final, ¿no?, la que tenemos ahora, que no hay ni un metro cuadrado libre. O sea, en esta ciudad, no solamente en esta ciudad y en muchas otras, cuando tenemos 500 metros, 1000 metros cuadrados, enseguida estamos pensando, o están pensando, alguien está pensando, parece que es evidente, qué uso, qué edificio, y es verdad que los arquitectos también tenemos ahí la culpa de que, lógicamente, somos los que finalmente firmamos un proyecto en sitios inverosímiles. Aquí en su día, cuando estaba planteando Odón la propuesta, que creo que era en torno a 500 viviendas, ya hubo una modificación en la que incomprensiblemente hablo en números redondos, quizá los tenga con más exactitud, en torno a 600 viviendas. Ya hubo un incremento importantísimo, en torno a 20% de la edificabilidad del ámbito, no para que fuera viable o dejara de ser viable, sino para lo que estaba diciendo yo antes, para que el rendimiento económico sea más alto, porque la visión economicista de aquí es que no hay un metro cuadrado en el que quede libre. Lo que iba a quedar es el centro terciario ya, el centro comercial, es que es una burla, es una auténtica burla, porque es una parodia de lo que es una operación de conservar una zona verde, ¿no? O sea, y es que, bueno, tú has citado antes lo del Basque United Center, pero bueno, aunque no tenga que ver, responde a lo mismo. Es una visión, es de marketing de ciudad, y a la medida de los que tengan capacidad de presionar, que siempre lógicamente son los mismos, pues son los que acaban sacando unas soluciones y unos rendimientos que desde luego poco tiene que ver con la buena arquitectura, con el buen urbanismo, ni con el trazado del ensanche, porque el ensanche puede ser, claro, que tenía esa pega, es evidente, el empeñarse en trazar y en sacar adelante la calle Aso, claro que es un error, a mí me parece un error. Pero bueno, entonces, ahora todos hemos nacido y hemos vivido y hemos visto ese muro como algo un poco, si quieres, una solución curiosa y tal, pero no deja de ser una solución, es un disparate. En Salzburgo tienen alguna solución parecida, pero es que porque es contra un monte, que han respetado lo que hay arriba, pero lo que trazó el ensanche y el que decidió hacer la calle Aso, decidió hacer el muro y probablemente se equivocó, pero no decidió hacer lo que ahora estamos viendo, lo que no se le ocurrió, porque en ningún momento era también hacer edificios en la zona alta de ese cerro. Hacer el muro es porque estaba viendo solamente desde lo que era la zona llana, la marisma de la ciudad, y resulta lo que resulta. Bueno, es una solución pintoresca, hay gente que le parece pintoresca y me parece que es disparatada. Pero lo que yo quiero decir es que me parece que el error de inicio es la visión economicista, o exclusivamente, o predominantemente, o preferentemente economicista del urbanismo. Y eso creo que ahora no ha ido a menos, sino que ha ido a más. En principio, igual los arquitectos, bueno, la visión, la forma de la ciudad, el ensanche, tal, ¿no? Sabemos lo que era el urbanismo, era la ordenación de los nuevos crecimientos, siempre crecimientos. Ahora, si en algo hemos ganado es que estamos hablando más de recuperación y de regeneración de zonas degradadas. Aquí tampoco fue un mal ejemplo. La reubicación y los realojos de las viviendas que estaban en muy malas condiciones no fue un mal ejemplo, pero claro, eso se hizo porque la tajada venía detrás, si no, todos sabemos que eso no se habría hecho.
Ahí no habría habido realojos de todos los edificios o las viviendas que estaban en malas condiciones si no hubiera luego el negocio urbanístico que había detrás, ¿no? Entonces, quiero decir, el urbanismo ha pasado de ser de arquitectos, vamos a decir, mayoritariamente los responsables, a luego los ingenieros, los economistas y al final es verdad que es un tema, el urbanismo es un tema que está justamente judicializado igual que la política, ¿no? Ahora ya solamente está en manos de los jurídicos. Es triste, pero es así. Está en manos de los jurídicos. Es que no sé si he sido radical o extremo o no extremo, o si me habéis entendido, pero creo que... Perfecto, lo único por el tiempo, que estoy controlando el tema del tiempo. Xavier, ahora. Sí. Había pedido hace tiempo, vaya. No, acabo enseguida. A lo indicado anteriormente, y lo que acaba de añadir ahora, hubo 174 realojos, metro a metro, en vivienda libre. El ayuntamiento, siendo solo propietario del hogar del transeúnte, con el Plan General del 95 suscribió un convenio en virtud del cual se patrimonializaba el 50% del incremento de la edificabilidad del ámbito. Es un convenio, de alguna manera, vamos a decirlo así, muy beneficioso para el municipio. O sea, tiene unas partidas de inicio endiabladas y difíciles de llevar a cabo. Luego, es verdad, luego dice, se construye mucho y mucho, bien, sí, pero el punto de partida ya era tremendamente exigente para la operación. Como ha apuntado antes Odón, luego entra una crisis y claro que pone patas arriba todo. O sea, sobre todo, me imagino que no es una sociedad que empieza con el 45% del beneficio, ¿no?, por decir algo. O sea, el punto de inicio de toda esta operación del cerro, con independencia de la ordenación, hablemos solo primero de los números, era muy exigente. Es decir, que conseguir eso, ver un texto así en un convenio, no es usual. A partir de ahí está el dibujo. Y efectivamente, con la sentencia, los derechos municipales, al hacer un recálculo de las cargas y beneficios, porque a la hora de conservar el muro ya los números no eran los mismos, de ese 50 en el 2007 se pasó al 37,2. Ojo, que también había una participación del Ministerio del Interior del 10%, entonces casi la participación pública llegaba al 50% en el ámbito. Eso, añadido a los 174 realojos y tal, ya te pone un escenario delicado. 2015, que fue cuando se aprobó la segunda modificación del Plan General para el mismo ámbito, recogió una ordenación ya en mitad del partido, digamos. Ya ha empezado el partido, San Bartolomé está medio construir, 2007, 2015 se pone patas arriba y los números no dan. No sé decir hasta dónde no dan. Quiero decir que siempre tenemos, y nos quedará esa suspicacia de decir, joder, ya no les daba más sobre rasante que meter, porque no hay Dios que justifique las dotaciones de sistemas generales y espacios públicos sobre rasante, pues los metemos bajo rasante. ¿Qué podemos meter bajo rasante? Un parking y un centro comercial. Venga, no sé. Quiero decir, estoy banalizando la situación, ¿no? Pero 175 o 174 realojados no se pueden quedar empantanados tampoco. Quiero decir que al final es delicado. O sea, es que es a lo que venía a decir antes. En 15 años pasaron cosas que no pasaron en 120 años anteriores, ¿no? Y sobre la marcha, ante una crisis, hubo que reaccionar rápido. Por hacer una crítica al resultado final, pues quizá creo que el resultado de los espacios libres en el ámbito no tiene la importancia que tendría que haber tenido. Existe Plaza Roca, existen cosas en el cerro, pero puede parecer que se ha hecho un esfuerzo por hacer viable algo que igual tenía en una idealidad y con más tiempo hubiera que haber reflexionado a una escala mayor y desde entes muy distintos, ¿no? Pero esto sucedió en un contexto en el que creo que hubo muchas decisiones a muchos niveles que no podían esperar. Lo dejo para que... Sí, yo no quiero polemizar con Odón porque ya nos conocemos desde hace muchos años, sobre todo en relación con este asunto, pero esto que traigo aquí es el tocho que presentamos en el contencioso administrativo después de la aprobación
del Plan General de 1995. Ahí se incluye también el artículo de Ángel Martín, la degradación del ensanche Cortázar del año 90, y también se incluye un artículo de Odón de 1994 en el que defendía el cerro y que nos parecía que era una opinión muy autorizada de cara al juicio. ¿Qué pasó? Que a pesar de que Odón en el año 1994 defendía la conservación del cerro, etcétera, en el año 1995 se aprobó el Plan General y a ese plan es a lo que tuvimos que recurrir con este tocho. Al final se ganó, intentaré ser breve, al final se ganó, a pesar de eso, por lo que sea, y no quiero entrar, por lo que sea, el proyecto no terminó de sustanciarse en cuanto a la protección de los elementos que el Tribunal Supremo había ordenado mantener. Pasaron 15 años, llegó el 2010 y aquello seguía sin sustanciarse. Lo que se había sustanciado eran los derechos económicos de las diferentes constructoras que habían participado en el proyecto primigenio ya en el 90 y las que se habían apuntado después, ¿no? Y paso rápido, porque esto es una historia de 34 años. Después de eso después del 2010, llegaron los cambios políticos en el ayuntamiento y se empezaron a hacer modificaciones varias que desgraciadamente, y en eso vuelvo a enlazar con Odón, han tenido un resultado, en mi opinión, desastroso. Se han saltado el espíritu de la sentencia y han acabado destrozando el convento. Simplemente se ha quedado como un hojaldre, la fachada. Todo lo demás, haga usted lo que sepa, por errores, por no errores, en fin. ¿Para qué si todos conocemos o casi todos conocemos los del gremio cómo ha ido desarrollándose todo, ¿no? Incluso hasta se ha bajado esa fachada, se la ha bajado 1,5 metros, con lo cual se modifica hasta lo único que podría dar una mínima imagen parecida a la que había antes. Y ya como remate, este asunto de las interpretaciones del lenguaje urbanístico, porque en un momento determinado se dice, queda protegido la parte del cerro que da soporte al convento. Por lo visto, soporte al convento es lo que queda justo debajo de de la traza del convento, ¿no? Y todo lo que hay delante, pues no debe dar soporte al convento. Y el remate será preferentemente ajardinado. Preferentemente ajardinado supone que es hormigón pintado de verde. Es decir, todo este asunto es bastante indignante. Pero doctores tiene la Santa Madre Iglesia, tanto en el Colegio de Arquitectos como aquí en la Escuela de Arquitectura. A mí sí que me hubiera gustado más reflexión, como decía el que está aquí primero, me hubiera gustado más reflexión y menos calculadora, porque ya no es cuestión de que no salgan las cuentas, es que uno de los elementos que se mete en las cuentas es la avaricia. Ya no que te salga más o menos que no pierdas, es que ya los porcentajes de ganancia, si ganan mucho con los bloques de atrás, pues quieren ganar más con lo otro, ¿no? Y a ver, ¿alguien piensa en la ciudad? Pues eso es lo que me encantaría, que si de aquí se consiguiera llegar a pensar un poquito más la ciudad, pues sería estupendo. Y ya no voy a intervenir más porque ya he soltado la chapa y creo que hay muchos que piensan de manera diferente. Por aquí. Buenas tardes. Bueno, yo quería recordar a Rafa Valerdi y a Garay cuando nos hablaban de que el Cerro de San Bartolomé era un jardín vertical, y con esa poesía empezamos los primeros movimientos, creo, para defender el Cerro de San Bartolomé. No sé cuántos años hace, ya soy muy viejo. Pero a mí, al hilo de las intervenciones, me quedo con la de Ivonne, y yo creo que ha apuntado una cosa muy importante y muy interesante, que es que el urbanismo que se ha hecho hasta ahora queda cuestionado por los escenarios de futuro que vamos a tener que vivir y cuando no se analiza el metabolismo urbano de las ciudades. Es decir, no se ha analizado el ruido en el que nos estamos viviendo, no estamos analizando la calidad del aire que estamos viviendo por el tráfico motorizado que metemos en las ciudades, no estamos teniendo en cuenta el ciclo del agua y cómo captamos el agua y las necesidades de agua que vamos a tener. No estamos pensando en nuestro nivel freático
y cómo vamos a solucionar los problemas de saneamiento de la ciudad. Es decir, que yo creo que los escenarios futuros en los que nos está planteando, desde el punto de vista climático y de pérdida de biodiversidad, plantean unas reflexiones al urbanismo, a los arquitectos, a los ingenieros y además disciplinas diferentes, otra forma de analizar de cómo resolvemos los problemas de habitabilidad de los hábitats humanos, que no son válidos lo que hemos hecho durante los últimos 200 años. Tienen un déficit de materiales, tienen un déficit de flujos de energía, generan más contaminación de en la que vivimos. Ahí tenemos el tema del aire. Desde esa reflexión, acercándome a este asunto, yo quería plantear también, habéis planteado los impactos, artificialización y demás, quería llamar la atención sobre otro elemento, que es las necesidades de accesibilidad y de movilidad. Y entra en plena contradicción no solamente poner un centro comercial, sino en los coches. Si resulta que la propia ciudad está planteándose un plan climático y está planteando que tiene que reducir el número de vehículos motorizados y está planteándose una zona de bajas emisiones que linda con la calle Aso, es inadmisible y es inconcebible que se vaya a plantear no solamente el edificio, sino cómo se llega a ese edificio. Y quiero llamar la atención, que no sé si lo tiene oculto el ayuntamiento, pero me gustaría saberlo, porque me parece que los técnicos de movilidad están dibujando la calle Aso, en la que se va a desaparecer el carril bici, va a desaparecer la plataforma para el autobús y van a tener que pasar los coches porque tendrán que girar a la izquierda para meter los coches en ese agujero que quieren plantear. Desde mi desconocimiento, porque no he entrado en detalle, quiero llamar la atención sobre eso. Y entonces, desde esa perspectiva, que pienso que Ivonne esa perspectiva, tendríamos que cuestionar cantidad de las intervenciones que hay, porque nos cuestionan nuestro futuro. Y mi pregunta es, bueno, y en este foro de tanta gente ilustre que sabe, ¿cómo paramos el asunto? Vamos a pasar a la acción. Vamos a ingeniería social que poder modular las decisiones de los políticos. No estamos en un sistema democrático. ¿Cómo podemos modular las decisiones? Y si hay una mayoría de gente que pensamos que eso es una aberración, ¿cómo la quitamos? ¿Cómo lo paramos? Gracias. Yo tengo una respuesta rápida. Copiando bien. Hay ejemplos, muchos ejemplos de ciudades que se han hecho, como decíamos, no pensando en la construcción en el lleno para ver si dan los números para luego que el resto sea espacio público, sino primero analizando un poco toda esa matriz medioambiental, que es la que estructura el territorio, la que hace los ciclos del agua, la que da escorrentías, preservar todo eso y alrededor de eso generar ciudad. Lo han hecho Batlle-Roig, lo han hecho muchos arquitectos y ahora lo están haciendo en muchas ciudades, que es lo que se está recuperando. No podemos hacer ciudad sin pensar todo ese soporte natural, porque si no nos va a venir encima, nos va a hacer así, ¿no? A partir de ahí, o sea, además de todo eso, o sea, las estructuras que conocemos, ¿no? Un poco, igual por picar un poco, a ver si genera debate, el tema de la imagen romántica que tenemos de la ciudad, es decir, del estilo, va a tener que cambiar también sí o sí. Es decir, estamos obligados a que los edificios generen energía, seguramente las azoteas se conviertan en otra cosa, ¿sí? También hay ensayos de ese tipo en otros territorios. Vamos a tener que imaginar ese tipo de resultados en las ciudades. Y a partir de ahí empezar a repensar qué es lo que hay que borrar. Quizá, igual suena fuerte, pero es que igual tenemos que empezar Hay ciudades que están empezando a deshacer, allí donde se pueda, pero empezar a borrar o a deshacer cosas que no funcionan. Por supuesto, no vamos a desplazar poblaciones, pero cuidado, el cambio climático va a obligar a desplazar poblaciones. Está ocurriendo, los holandeses están planteando desplazamientos de no sé cuántos mil habitantes, generando borrados de territorios para generar nuevas ciudades, etcétera, etcétera. Es decir, son operaciones que van a ocurrir. En nuestro ámbito creo que igual a una escala más pequeña, pero yo sí creo pienso que hay que volver a analizar nuestro territorio y ver dónde se puede empezar a borrar para que salga esas estructuras que van a ser necesarias, ¿no? Sí.
Yo quería incidir, aparte sobre la idoneidad del proyecto, el diseño urbano. O sea, es pobrísimo. Tenemos como 4 pastillas, eso es la moda de las constructoras de ahora. Se construye así, o sea, hay una especie de avenida que cruza el cerro de este a oeste, sin adaptarse para nada, sin tener referencias con el cerro ni con el ensanche Cortázar. O sea, es alucinante de pobreza y de burlarse del territorio. Eso es primera incidencia que lo veo. Es como aquí la voluntad plasmada de las constructoras, lo más sencillo, lo más rentable, te vienen a los planes generales y dicen, no, queremos una pastilla así porque aquí tenemos nuestras viviendas bien definidas y más rentables con los balcones de cristal y tal. Y estamos ahora, llevamos 25 años con una producción tipológica de vivienda mimética y pobre. O sea, y además el diseño en sí mismo, aunque fueran las pastillas, es que no corresponden a nada, no se adaptan al territorio. La primera lección que hacemos un arquitecto es que tenemos que adaptarnos al suelo, al territorio, ya independientemente de la idoneidad de esa densificación. Y segundo, yo me planteo, o sea, lo del supermercado, si tenemos San Martín y Eroski en la Plaza de la Roca, o sea, ¿se ha hecho un estudio de mercado de ese mercado? O sea, yo no entiendo. Y luego, hablando de diseño, pues la Plaza de la Roca es un bastante desastre de diseño. Es bueno, o sea, se podría haber hecho mucho mejor y no sé, o sea, comparando con la Plaza EASO y pasando a eso, pues el cambio es, la comparación es abismal, sin ser anticuado ni eso, ¿no? O sea, se podría haber hecho una plaza más moderna, pero es que esa Plaza de la Roca es lamentable. Y vamos a tener arriba una especie de avenida que cruza el cerro que va de ninguna parte a ninguna parte. Sin más, es alucinante. Bueno, yo hablo en nombre de la asociación Erdian Bici y, vamos, los vecinos podemos tener todas las preocupaciones urbanísticas, incluso económicas, lo malos que son los constructores, etcétera, pero más que preocupados estamos absolutamente espantados. En primer lugar, porque la obra no es una cuestión menor. Son 44 metros supuestamente de roca. Son miles de camiones sacando la roca durante 3 años por las calles EASO, San Martín, etc. Una población, unos ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo ya las obras del metro, que como sabemos se van a hacer ad hoc también para el centro comercial. O sea, esa obra va a ser la obra más grande, excepto el metro, claro, pero es la obra civil más grande que se va a hacer en San Sebastián en mucho tiempo. Eso por una parte. Encima, el objetivo no es ningún objetivo social. Quizá los que vivimos cerca podríamos pensar, hombre, qué bien, van a hacer viviendas sociales, tendremos que aguantar estas obras. No, se va a hacer un centro comercial que, como ya se ha dicho, no aparece en ninguno de los proyectos del ayuntamiento. Nunca ha pensado el ayuntamiento en hacer un centro comercial ahí. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido y no lo digo yo, lo dicen los propios comerciantes de Endartean, Baguera y la propia Federación Mercantil, en voz de su presidenta Beatriz Tello el otro día en la cadena SER, dice que eso es una aberración y que es de alguna manera una puñalada al comercio existente en San Sebastián. Nosotros hicimos un estudio de los locales vacíos en San Sebastián y en la zona centro. Y por otra parte del exceso, entre comillas, de centros, vamos, de supermercados en la propia zona. O sea, es estarse fastidiado 3 meses para un centro comercial que no tiene ningún interés social, evidentemente. Y en tercer lugar está el tema del aparcamiento, que tampoco es una cuestión baladí, no un aparcamiento, no, vamos a ver. Movilidad nos consta que está preocupada por este tema. Los técnicos de movilidad están preocupados, pero mandan lo que mandan, claro. Evidentemente, vamos a ver, el EASO tiene 266 plazas y da lugar a 170.000 movimientos de coche por año, 170.000.
Esta va a tener 200, estos aparcamientos 200 en rotación, lo que supone aproximadamente 130.000 movimientos más de coche al año en la zona de bajas emisiones. ¿Tiene sentido hacer ese parking ahí? Es peor, va a haber problemas de movilidad, ya lo ha dicho, me parece que Manu, o sea, la calle Aso, no se sabe todavía ni siquiera por dónde van a hacer la entrada al parking y la salida al parking, porque hay contradicciones entre el proyecto de urbanización y el proyecto de edificación. En un se dice que se entra por Easo y se sale por Urdaneta, y en el otro se dice que Urdaneta y Easo son ambas de entrada. O sea, esto es un desastre muy grande. Yo entiendo las quejas, pero no creo que sea comparable con ningún otro proyecto que hay en San Sebastián ahora en cuanto a problemas que va a hacer surgir y en principio pocos beneficios y problemas a largo plazo con efectivamente el aumento de la contaminación, etcétera. Esa es la postura de Erdian-Bizi, que, como digo, más que preocupados, estamos temerosos, esa sería la palabra. Lo único, veo que hemos hecho el cambio ya al segundo bloque. Perdón, ¿no? Sin hablar del... ¿Sobre el Cerro de San Bartolomé? Sí, o sobre... sí. Vale, No, sobre el Cerro de San Bartolomé. Yo soy vecina, vivo enfrente y estoy... Vale, la última intervención al respecto y luego ya pasamos al bloque 2, que es no, centrado en el centro comercial. Vale, yo sobre el mismo cerro. Me parece eso, que es quitar una zona verde con árboles, es que es todo al revés de lo que hay que hacer, ¿no? Ahora con el cambio climático hay que plantar árboles, pues eso va a ser una ridiculez. Me parece de verdad que a los ciudadanos nos toman el pelo, estamos en manos, supongo, del dinero.